las recurrentes cumbres de jefes de Estado, mis valedores, y a propósito de la más reciente que ha sucedido en nuestro país, después de llevar a cabo una especie de escala técnica, Barack Obama vino a Toluca y de Toluca se regresó a su destino sin volver la cabeza, sin más. Pero claro, a la capital del Estado de México no llegó con las manos vacías, sino que traía la indispensable contraseña, el Acuerdo de Asociación Transpacífico, una de cuyas buenas intenciones consiste en, comillas, ratificar nuestro compromiso de posicionar nuestra región como una de las más dinámicas y competitivas del mundo, se cierran. De ese tamaño, y hasta allí llegó la cumbre toluqueña, que algunos irónicos apodan la del chorizo, y ya. De todas maneras, dice la historia, esta cumbre de Toluca significa que se continúa con una etapa más de ese proceso que se inició en el siglo pasado, cuando la política de Washington, que planeaba anexar este país a su territorio, al variar las condiciones de ambos países, también varió y radicalmente la estrategia contra su vecino del sur. Absorción, lo estipuló Washington. Absorción es la palabra, no anexión del territorio con todos los riesgos inherentes, sino absorción en los rubros, en todos, políticos, culturales, económicos, financieros, en fin. Absorción resulta, dijeron, resulta para nosotros más redituable. Y absorción se quedó. Décadas más tarde propondría al presidente W. Wilson, quien fuera su secretario de Estado, un R. Lansing, le dijo: México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo por educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro. Harán lo que nosotros queramos y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Y a propósito, aquí voy a decir ante ustedes
opiniones de esos que siendo jóvenes se educaron en Estados Unidos y vinieron a manejar, a manipular, a manosear el energético. Primero Miguel de la Madrid dijo: garantiza una etapa posterior de nuestra historia y permitirá encauzar el desarrollo integral del país, el crecimiento autosuficiente y la reducción de la vulnerabilidad extrema. Todo esto con permitir capitales extranjeros al energético mexicano, a la industria de Pemex. Y Carlos Salinas, cuando se atrevió y cambió tantos artículos constitucionales como para que los productos que se consideraban estratégicos ya no lo fueran. Dijo Carlos Salinas: este cambio es nacionalista porque fortalece a la nación, y popular porque extiende sus beneficios a las mayorías. Celebremos el advenimiento del nuevo desarrollo mexicano. Estas reformas estructurales permitirán democratizar el país, atender los objetivos nacionales de la soberanía y de la justicia y recorrer la vía moderna de México. Vendría Zedillo: privatizaciones y reformas estructurales garantizan el crecimiento sostenido que generará los empleos bien remunerados que con toda razón demandan los mexicanos. Y allí el líder perpetuo de Pemex habló y a la letra dijo: en nombre de todos los petroleros del país y en el mío propio, gracias, señor presidente don Ernesto Zedillo, por esta lección de democracia, por el ejemplo de patriotismo y por esta muestra de sensibilidad al sentir del pueblo de México, por escuchar los argumentos y darnos su respaldo. Gracias a su patriotismo, su democracia y su sensibilidad, el petróleo y sus derivados están a salvo de la privatización. Cuando intentó la privatización precisamente y remató Romero de Champs: gracias a nombre del pueblo de México, señor presidente Zedillo. Vino Fox. Las privatizaciones de Pemex sacarán adelante al país. Los recursos excedentes se destinarán al pago de la deuda nacional. Y llegó Calderón, el beato del Verbo encarnado. Llegó Calderón y dijo al respecto: la inversión privada en Pemex garantizará el desarrollo nacional para las próximas generaciones. Pemex se fortalecerá y así contaremos con recursos para vivir mejor. Más escuelas, medicinas, hospitales, clínicas, caminos, carreteras, puentes, agua potable, drenaje, electricidad, vivienda, etc. Con la reforma tendremos los recursos necesarios para crear preparatorias y universidades. La inversión privada nos permitirá superar definitivamente la pobreza y garantizar la educación y la salud de todos los mexicanos. Habrá fondos para el Estado de México y el Distrito Federal, como para las demás entidades de la República. Tren urbano en la zona metropolitana,
tarifas eléctricas más justas para la población y más competitivas para la industria, supercarreteras, servicios más elementales para la población, disminuirá la brecha entre la desigualdad, construir un México mejor, solidario, terminar con la pobreza y la desigualdad, acelerar el paso por la justicia, construir el México unido que todos queremos, cerrar la brecha de México con el México agraviado, olvidado, con el México de la pobreza. Todo esto se logrará con la inversión privada en Pemex. Caramba, pero bien lo decía, bien lo dice mi santo padre don Juan. No, mi hijo, no me admiro de esos, me admiro de ustedes, pasivos, apáticos, desidiosos, dependientes, enajenados. Me admiro, así decía él, me admiro de ustedes, no de ellos que hacen lo suyo y lo hacen bien, pero ustedes, pero nosotros, mis valedores. Bueno, alguna reflexión sobre el tema que les propongo. Usted, compañera Isabel Macías, ¿quiere proporcionar las señas telefónicas? Sí, maestro. El número telefónico es 55 36 89 89. Privatización del energético, que no es privatización, ya ven ustedes esta acumulación de palabras paja, palabras rastrojo, sobre todo las palabras de Calderón. Es indignante que así puedan faltarnos al respeto, que así nos hayan tomado la medida. ¿Cuántas líneas, compañera Isabel Macías? Cuente por favor las líneas que fueron la demagogia de Calderón. 17 líneas, maestro. ¿Sí? ¿Ya las contó? Sí. 17 líneas de pura demagogia, de pura mentira, de pura impunidad. Y a propósito, después de Calderón, que llega Peña y Jesús Cantú escribe en el semanario: la apuesta más fuerte de Peña. En diversos escenarios y con un mes de diferencia, esto lo dijo en julio del 2013. En diversos escenarios y con un mes de diferencia, el presidente y el líder nacional del PAN, Gustavo Madero, presentaron los principales ejes coincidentes de una reforma energética que implica la apertura a la inversión privada nacional y extranjera de áreas hasta hoy reservadas exclusivamente al Estado mexicano. Esto significa simple y llanamente privatizar el sector petrolero al transferir una actividad pública al sector privado, aunque solo sea parcialmente. Bueno, continúa muy extenso la serie de comentarios de Jesús Cantú, pero hay también otra clase de comentarios como este de Enrique Campos. Hace poco más de 20 años, cuando se negociaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos y Canadá encontraron muchas facilidades en una gran cantidad de sectores industriales mexicanos, con excepción de uno, donde se toparon con pared.
no había manera de lograr una apertura en el sector energético mexicano, porque las telarañas ideológicas eran en ese entonces mucho más fuertes que el evidente fracaso del modelo estatista del petróleo y la electricidad. A 2 décadas de distancia, las cosas han cambiado radicalmente, afirma Enrique Campos. Estados Unidos sigue con amplios requerimientos de petróleo, pero ahora tiene en su propio territorio un desarrollo industrial energético sin precedentes. En México, oigan esto, en México, la telaraña patriotera que sostenía el mito petrolero se rompió con las evidencias de vivir en la mediocridad de un sector energético mal explotado y atado de manos. Hoy vivimos un proceso de cambio que depende de las leyes secundarias, pero el discurso de una reunión de evaluación del TLC en estos momentos ya es otro. México resultó el gran perdedor energético durante los 20 años por su calidad de cliente cautivo de combustibles, por la nueva dependencia energética de Estados Unidos y por la nueva independencia, lo dije así, por la nueva independencia energética de Estados Unidos y por la necesidad mexicana de conseguir inversionistas que acepten las reglas del juego que están por escribirse. Es, sin duda, el tema energético el que le puede dar viabilidad de otras 2 décadas al acuerdo. La sinergia, qué caramba, usted sabe lo que es sinergia. Pues no estamos en televisión, tiene que decirlo. ¿Sabe lo que es sinergia? No. Ni yo. La sinergia energética es la que puede realmente integrar a la región, ahora que México está en esta nueva fase de apertura. Termina Enrique Campos su comentario del 18 de este mes. Esto ya es extemporáneo, pero solamente para que entendamos lo que está ocurriendo allá arriba en el sistema de poder, a espaldas, por encima, en contra de los intereses de las masas populares, de esas masas apáticas. Las 15 violaciones constitucionales graves que se perpetraron ya en la cuestión del energético las señala Jaime Cárdenas, las señaló hace unos días. 15 violaciones. Entre estas, la demanda de amparo para que no se llevara a cabo estas violaciones que sí se perpetraron, se encuentran las siguientes. A. Que el constituyente permanente no es un órgano competente para menoscabar ni para trastocar decisiones políticas fundamentales. B. Que se transgredió el artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque durante el procedimiento de reforma no se presentó ni consideró el impacto presupuestal de la reforma, lo que es preceptivo. C. Que el procedimiento parlamentario de reforma violentó las leyes y reglamentos del Congreso General y de los congresos locales. La reforma no atendió al procedimiento parlamentario. La reforma se aprobó con gran celeridad y pasó por alto muchos procedimientos establecidos en las leyes de los estados.
siguiente violación, la D, que el presidente de la Comisión Permanente indebidamente sustituyó a la Comisión Permanente en el procedimiento que establece el párrafo segundo del artículo 135 de la Constitución. Por lo que toca a las violaciones de fondo de la reforma constitucional en materia energética, destacan: 1. Que las modificaciones constitucionales atentan contra las decisiones políticas fundamentales establecidas por el Constituyente de Querétaro. 2. Que el régimen de contratos y licencias que prevé la reforma energética atenta, entre otros, contra el principio de que la nación es la que debe explotar los hidrocarburos, porque ahora se permite a extranjeros hacerlo y porque ellos se quedarán con parte de la renta petrolera, propiedad de la nación. Tres, que la reforma energética más las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte generan privilegios a los inversionistas extranjeros en detrimento de la nación y de los empresarios nacionales. Se transgrede el principio de igualdad. 4. Que los poderes legislativo y judicial mexicanos pierden competencias y soberanía porque las controversias en la materia se resolverán ante instancias de arbitraje internacional y aplicando los tratados y acuerdos de libre comercio. Cinco, que la reforma energética trastoca el principio de dominio eminente, que es el poder del Estado sobre su territorio, pues las empresas extranjeras tendrán control sobre los territorios en donde se encuentren las explotaciones de hidrocarburos, incluyendo el ejercicio de la facultad de expropiación a su favor. ¡Caramba! 6. Que la reforma energética violentó el derecho a la consulta de los pueblos originarios en contra de lo previsto en el convenio 189 de la OIT, es Organización Internacional del Trabajo. 7. Que la reforma energética infringe la soberanía nacional, pues el Estado perderá control sobre su territorio. Caramba, tan claro que me parece esta serie de violaciones perpetradas por Peña y los colaboracionistas del PAN y de la falsa nueva izquierda. Caramba. 7. Este ya lo leí. 8. Que la reforma energética significa la pérdida de soberanía, porque los mexicanos no decidiremos el futuro de la plataforma de producción y de exportación de hidrocarburos. Las empresas extranjeras definirán cuánto se extrae y cuánto se vende. 9. Que la reforma energética implica que los mexicanos ya no seremos dueños de los hidrocarburos, porque compartiremos la renta petrolera con los extranjeros. Que la reforma energética implica el incremento de impuestos y de deuda, en tanto que significará
la reducción de los ingresos fiscales que la hacienda pública actualmente recibe. Este fue el punto número 10. Finalmente, los otros 5, las 5 violaciones que perpetraron los colaboracionistas inducidos por el presidente del país. 11. Que la reforma energética constituye traición a la patria porque los recursos de la nación se entregan a los extranjeros. 12. Que la reforma energética afecta los derechos de los trabajadores porque, entre otras cosas, estos ya no serán parte del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, Pemex. 13. Que la reforma energética permite que la facultad de expropiación se utilice para beneficiar a particulares extranjeros y no para garantizar el interés general. Las empresas extranjeras tendrán control sobre los territorios en donde se encuentren las explotaciones de hidrocarburos. Y 15, por último, que la reforma energética dará un gran poder a los poderes fácticos transnacionales sobre los poderes formales domésticos. Esto es un error, el domésticos. Les voy a decir un ejemplo y no me importa que digan, bueno, pues que hago una digresión, o la digresión la hago después, pero caramba, qué serviles somos y cómo importamos clones como este doméstico. Luego lo explico. Número 14. Que la reforma energética dará un gran poder a los poderes fácticos transnacionales sobre los poderes formales domésticos, lo que condicionará nuestra independencia política y económica. Y el 15. Que la reforma energética se produjo violentando el derecho a la información, porque los puntos de vista alternativos sobre la reforma energética a los del gobierno no gozaron de difusión en los medios de comunicación electrónica. 15 violaciones graves durante esta reforma energética. Pues sí, y te voy a decir que desde nuevo los números. Por favor, compañera Isabel Macías, de nueva cuenta los números telefónicos, aunque no estoy seguro de que haya más personal que Cuitláhuac Acuña, que viene a grabar este video que está a disposición de ustedes el jueves a las 6 de la tarde en la página valedor.org. Pero cuando menos Cuitláhuac Acuña, que va y nos auxilia en los teléfonos, está acopiando sus reflexiones. Sí, maestro. El número telefónico es 55 36 89 89. Escribe los dos talleres. Escribe. Así que 15 violaciones graves. ¿Cuál es la respuesta de nuestros representantes populares? Lo digo con toda ironía, nuestros representantes populares. Oigan esto. Gobierno, cabildea ya leyes energéticas. A más tardar el 15 de marzo próximo, las presentará de manera formal a senadores y diputados.
impulsan que órganos reguladores asuman proceso para licitar contratos. Nada más está usted, Cuitláhuac, Daniel y otra persona. Bueno, hay 2 personas, así que esperamos sus comentarios. Leyes secundarias que pronto sean divulgadas. Por lo pronto, el coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado, Jorge Luis Preciado, anuncia la integración de un grupo de senadores y diputados federales que comenzaron a analizar las propuestas de leyes secundarias en materia energética con la firme convicción de que sean las Comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía las que se hagan cargo del proceso de licitación de los contratos. A su vez, el gobierno federal ya cabildea con legisladores los borradores del paquete de reformas para que a más tardar el 15 de marzo próximo lo presente de manera formal al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, y que incluye, oigan esto, facultades para que sean la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos las encargadas de hacer el estudio técnico para licitar y ser responsables de administrar y vigilar los contratos que se otorguen a las empresas nacionales e internacionales. No, pues si ellos vigilan, si ellos sancionan, hay que estar tranquilos y confiados. ¿Qué es lo que ha sucedido con el transporte mexicano, que se supone que a los 5 años de vigencia del TLC iban a poder internarse en el territorio norteamericano? ¿Qué sucedió con esa cláusula? ¿Se respeta? Así que tenemos a la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que se encarguen del estudio técnico para licitar y ser responsables de administrar y vigilar los contratos que se otorguen a las empresas nacionales e internacionales. ¿Qué les parece? Un mensaje en el celular. Buenos días, maestro. Yo trabajo en Pemex desde hace 26 años y la privatización empezó hace 20 años con la división de Pemex en 5 organismos. Es lo que me dice alguien que no consigna su nombre aquí en el celular. Bueno, ¿puedes leer alguno? Pero ¿puedes leerlo? No, pero este dice la delincuencia, que no hablamos de la delincuencia, el Chapo tampoco. A ver, empezamos con un mensaje sí, más. Maestro. Jesús Chávez. Lo que llaman independencia energética de los Estados Unidos tienen un costo ecológico descomunal que nadie menciona. Bueno, pues Rafael del Valle, la captura del Chapo, ya me extrañaba, caramba, la captura del Chapo ocurrirá como distractor para que la gente olvide la ignominia de la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. No, señor Jesús Hernández, no estoy hablando de la
delincuencia y a que siempre sea lo mismo. Escoge las que puedas leer, pero que hablen de Pemex. Y esta nota: Francia y Canadá felices con la apertura. Canadá y Francia manifestaron ayer su interés y optimismo de invertir en el sector energético de México, además de que ensalzaron la reforma constitucional realizada recientemente en la materia, que calificaron de increíble, histórica, iba yo a leer histérica, caramba, que calificaron de increíble, histórica, ambiciosa y amplia. En ese sentido, con esos calificativos, en ese sentido, en esa proporción, se localiza la pérdida del energético para nuestro país. Maestro, dice José Rodríguez: el presidente de México está en Los Pinos, el que manda está en Washington, sea del color que sea. Bueno, pues se ha dicho, y las pruebas lo avalan, que la matriz está en Washington y los presidentes de Iberoamérica, de ellos quito a Maduro, quito a los del ALBA, quito a los que están en los organismos que creó Hugo Chávez y que creó Castro. Quito a ellos que están intentando deshacerse y desasirse de Washington, pero se dice del resto que no son presidentes a la manera antigua, sino gerentes generales con la matriz en Washington. Considera Estados Unidos vital la reforma energética. El Congreso de allá tiene particular interés en la reforma constitucional en materia energética y en los eventuales cambios que se generen, punto, aunque aquí no está. Pemex a fin de explotar, será, y en los eventuales cambios que se generen en Pemex, a fin de explotar mejor el acuerdo que México y Washington firmaron en febrero del 2012 para la exploración de yacimientos transfronterizos en aguas profundas en el Golfo de México. ¿Este lo podrás leer? No. Pues lo afirmaba hace algunos ayeres el secretario de Energía del país del norte. Dijo: como en los Estados Unidos de América nos es dable producir casi todo lo que la imaginación puede abarcar, con excepción de ciertos artículos valiosos que se dan en la tierra y en el océano y son producto exclusivo de la zona tórrida,
De México los extraeremos en propiedad, en especial oro, plata y cobre, pero fundamentalmente petróleo. Ahora, como para que meditemos en este momento sobre lo que dijo Juan Marinelo, el político y pensador cubano, fíjense lo que dijo para todos nosotros. Medítese en lo que supone para millones de seres que toda su vida marche regida por una fuerza lejana, irresponsable y radicalmente contraria a nuestro propio interés. Es un reniego tonto, a ver aquí. Agustín Mondragón. No cabe duda que la mafia internacional enquistada en las instituciones de un sistema explotador y represivo peor que el de la época medieval, ya vimos las desventajas que tuvo el Pacto por México, que solo beneficia a unos cuantos capitalistas y los demás somos parte de la esclavitud en México, y rompiendo la soberanía de México como lo hizo Bush, declarando la guerra a los países árabes, Obama lanza su grito de guerra contra Venezuela y Ucrania. El gobernante canadiense claramente le dijo a Peña algo que no beneficie a su país. No entendí el final. Más sobre el petróleo y sobre el vecino del norte, Washington, del memorándum Brzezinski, consejero que fue de Estados Unidos para asuntos de seguridad nacional. De su memorándum, estas líneas: debemos incluir las conversaciones sobre gas y petróleo dentro de una amplia agenda de cuestiones bilaterales, incluyendo la de los inmigrantes indocumentados. La clave para hacer avanzar las conversaciones bilaterales son los energéticos. Los mexicanos han dejado la puerta abierta. Bueno, yo no. Nos toca a nosotros decidir si ya es tiempo de entrar o no. ¿Qué les parece? San Diego, California, febrero del 2001. Bush podría ofrecer a México fondos para convertir a Pemex en la mejor empresa petrolera del mundo. Si Bush padre proporcionó una ayuda similar a Carlos Salinas, el apoyo ahora tendría más razón, porque Bush hijo y Vicente Fox quiere integrar un acuerdo energético norteamericano. Repito, si G. Bush padre proporcionó una ayuda similar a Carlos Salinas, el apoyo ahora tendría más razón, porque Bush hijo y Vicente Fox quieren integrar un acuerdo energético norteamericano. Y el punto final categórico lo estableció G.W. Bush. Necesitamos más energía, así de simple. Y que llega Peña.
Manuel Munguía: maestro, no me eche inglés, que sus alumnos más avanzados en el Congreso sobre cuestiones celulares, autogestivas y con toda su teoría política han llegado a esta nueva intelequia para despojar a la nación. No entiendo nada absolutamente. Recuerden ustedes que en su origen entelequia era la trayectoria del espíritu para llegar a la perfección, y esa perfección era la entelequia. Después se dice entelequia para una utopía. Y aprovecho este momento, miren, dice un hombre al estudiar la gramática y al estudiar los clones de Estados Unidos, este ejemplo clarísimo sobre lo doméstico. Un niño fabrica un avioncito de papel y dentro de la casa lo hace volar. Perfecto. Es un avioncito y es un vuelo doméstico. Pero el avioncito se escapa por el viento, por supuesto, se escapa por una ventana, sale de la casa y ya el vuelo dejó de ser doméstico. ¿Por qué tenemos esa proclividad a ser gringos de segunda? Eugenio Mibón dice aquí, creo que debe ser Mibón. Leo Mibón porque así dice. Creo que le toca a usted. Sí, maestro, dice Eugenio Mibón: México ya no existe como un país soberano, independiente. Los grandes capitales internacionales captaron territorios, presidencia, poder legislativo y judicial. Peña Nieto, diputados, senadores, jueces son servidumbre de los nuevos dueños de México y solo obedecen las órdenes de estos. Bueno, mientras tanto, Ana María Aragonés opina que los presidentes Peña de México, Barack Obama de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, se reunieron este 19 de febrero en Toluca. La agenda básicamente se enfocó en los intereses de Estados Unidos, es decir, los energéticos, petróleo y electricidad. No es de extrañar que Enrique Peña se encuentre muy contento, pues entregará buenas cuentas a los intereses del país vecino, ya que logró la reforma energética por medio de la cual se entregará a los inversionistas privados nacionales y extranjeros el único bien que le quedaba a la nación. Esto es absolutamente cierto. A cambio de tan inmenso favor, Peña no está planeando ninguna propuesta para superar muchos de los problemas que hay en la relación tanto con Estados Unidos como con Canadá. Con este último país, oigan esto, un factor lacerante son las visas que se piden ahora a los mexicanos, pero tal parece que Stephen Harper ya ha dicho que no habrá cambio. Las visas se seguirán solicitando. De ser así, ¿por qué México no aplica la misma política para los canadienses? ¿Cuál puede ser la razón para que no haya el mismo trato de un lado y otro? Subordinación es la respuesta, afirma Ana María Aragonés. Pero, ya que hablamos de que no hay igualdad, sino subordinación, tanto o más importante que eso es el comentario de Luis Miguel González, que luego van a escuchar. En Canadá, las mineras son ciudadanos corporativos casi ejemplares. En México son los villanos de muchas películas. Las empresas canadienses son titulares de 30% del total de las concesiones mineras. Son propietarias de 7 de las 10 mayores minas de oro y grandes beneficiarios de las lagunas de nuestra legislación para la industria extractiva.
pagan pocos impuestos, contaminan el suelo, el aire y el agua de un modo que no lo harían en su país y pagan sueldos que tasan a los mineros mexicanos 8 veces más baratos que sus contrapartes canadienses. Es difícil entender por qué hacemos tanto ruido con el tema de las visas a turistas. Repito, es difícil entender por qué hacemos tanto ruido con el tema de las visas a turistas cuando el gran asunto no resuelto de las relaciones México-Canadá es el comportamiento de las mineras canadienses en México. Algo más que dice Luis Miguel González. México se ha convertido en un paraíso fiscal para las mineras canadienses, que asumen conductas ejemplares en su país y son corruptas cuando invierten en México. No tienen restricciones laborales ni ambientales. Allá trabajan como empresas del siglo XXI reguladas por autoridades de un país desarrollado. Acá se desempeñan como si México siguiera siendo la Nueva España. ¿Por qué protestamos por las visas y nos quedamos tan callados con la bipolaridad de las mineras? Un par de comentarios cortos. Aun con los acuerdos firmados, la relación entre México y Canadá es distante y fría, dice Enrique Campos Suárez. Es distante y fría, a pesar de la sociedad del acuerdo comercial. Si el primer ministro Stephen Harper no hubiera llegado un par de días antes a México, antes que Barack Obama, nadie habría hablado de su presencia en estas tierras. Obama no tiene suficiente poder de influencia en su Congreso como para lograr que le otorguen el famoso Fast Track que le permitiría realmente negociar el acuerdo transpacífico. Por lo tanto, esa también quedará como una buena intención. Mientras tanto, Peña aprovecha su momento de fama mundial, tanto así, para lucir su remozada ciudad capital, pero tampoco tiene mucho más que ofrecer por ahora, porque sus